Hola chicas y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy he decidido empezar una nueva sección aquí en el canal de YouTube que lo he llamado Opo Consulta. Si eres nueva o nuevo por aquí, presentarme, yo soy María, tengo 29 años y compartí todo mi proceso opositando en este canal. Podéis encontrar mis vídeos de esa etapa, que fue entre 2022 y 2023, en esta lista de reproducción de aquí. Y también tenéis un montón de vídeos en el canal donde os cuento un poco cómo me organizaba, cómo repasaba, cómo memorizaba. Y también os voy a dejar por aquí la otra lista de reproducción donde tenéis ese tipo de vídeos. Como os comenté por Instagram, no quiero abandonar el tema de las oposiciones, aunque es verdad que cada vez es un tema del que hablo menos porque al final ya no estoy opositando, pero recibo muchísimos mensajes a diario de vosotras pidiéndome ayuda, también mi punto de vista sobre ciertas situaciones que estáis enfrentando durante la oposición, etcétera. Y es verdad que muchas veces no puedo responderos a todas y estuve dándole vueltas a pues cómo podía ayudaros, cómo podía no abandonar este tema. Y bueno, se me ocurrió esta idea de hacer un vídeo mensual. Vamos a empezar por un vídeo mensual respondiendo dudas, consultas que tengáis sobre el tema de la oposición. También voy a intentar no solo aportar mi punto de vista, sino voy a consultar algunas de estas preguntas con compañeros de trabajo, con amigas que también han opositado y que tienen unas circunstancias diferentes a las mías, y cómo poder aportaros diferentes puntos de vista. Al final, para mí el objetivo principal de estar en redes sociales siempre ha sido ayudar de alguna manera, y si así puedo ayudar a alguna de vosotras, pues yo ya estoy más que satisfecha. Así que bueno, ya os puse por Instagram una cajita para que me dejarais un montón de preguntas y me hicisteis un montón. Tengo para un montón de vídeos, pero bueno, siempre me podéis mandar un mensaje privado por allí o lo que queráis que comente en este tipo de vídeos y yo me iré guardando las que me parezcan más interesantes, las que crea que puedo abordar mejor, y las iré contestando mensualmente en estos vídeos. Y ahora sí que sí, vamos con las preguntas. La primera es una de las que más me hacéis y que nunca he respondido, nunca he hablado sobre este tema, porque no es algo que yo personalmente haya experimentado, tenga experiencia y por lo tanto no os podía ayudar, pero sí que conozco personas en esta situación, así que vamos con la pregunta. ¿Tenías algún compi que estudiara y trabajara? ¿Cómo lo hizo? No puedo dejar de trabajar. Y bueno, relacionado con cómo compaginar el trabajo y el estudio, tengo un montón de preguntas. Entonces, si me seguíais ya sabéis que yo estudié a tiempo completo, por lo tanto no tengo experiencia en este tema, pero una de mis mejores amigas, Marta, ha estudiado la oposición siempre mientras trabajaba, así que le he pedido que por favor me enviara unos audios por WhatsApp, pero le he pedido que por favor me detallara como paso a paso qué es lo que ella considera más importante. Y bueno, además es una persona que yo considero que se ha organizado súper bien y que se está notando en sus resultados, en cada vez saca mejor nota en los exámenes, así que voy a contaros un poco su experiencia, pero igualmente os animo a que si habéis aprobado la oposición, habéis sacado plaza a la vez que trabajabais, que contéis en comentarios cómo lo hicisteis, cómo os organizasteis. Bueno, lo primero destacar de este caso en particular de Marta es que ella solo ha estudiado la oposición mientras trabajaba como interina. Entonces, desde el primer momento que empezó a estudiar la oposición estaba trabajando y no conoce otra cosa. El punto más importante que ya me ha destacado, sobre todo al principio, es que bueno, ella se informó en la academia con otras personas que preparaban la misma oposición y trabajaban a la vez, y bueno, la media que se comenta que se suele tardar en estos casos y para esta posición en concreto, que bueno, es la misma posición que yo hice, es una media de unos 3-4 años. Entonces ella ya partió del hecho de que, bueno, sabía que seguramente a la primera no iba a sacar la plaza, no iba a aprobar, que al final si no desistía en ello, pues al final lo lograría. Partió de esta premisa, entonces se organizó poco a poco y empezó poco a poco sin, digamos, machacarse demasiado, porque esto también te puede hacer como quemarte muy pronto y tirar la toalla. Entonces ella empezó pues eso, leyendo la Constitución, Estatuto de Autonomía, etcétera, poco a poco, con calma y cogiendo el hábito de estudio poco a poco. Bueno, ella en su caso particular trabaja de mañanas en jornada intensiva hasta las 3-4 aproximadamente de la tarde. Entonces lo que ella descubrió enseguida es que si después de trabajar iba a casa e intentaba ponerse a estudiar o irse a la biblioteca, pero pasando antes por casa, le entraba la pereza o se ponía a hacer otras cosas de la casa, de tareas, etcétera, y dejaba el estudio de lado. Entonces descubrió que lo que mejor le funcionaba era directamente desde el trabajo irse a la biblioteca a estudiar. Para ella es la única manera de ser productiva y como mejor le ha funcionado. Así que es el consejo que os da para que si os está pasando eso, que intentéis buscar una biblioteca donde os sintáis a gusto y donde podéis estudiar tranquilos. Ella creo que en particular paga una cantidad al año para poder ir a la biblioteca de la universidad
siempre que quiera, incluso cuando sean épocas de exámenes. Entonces también informaros un poco sobre este tema, pero puede ser una buena opción ir a la biblioteca de vuestra universidad si os pilla cerca. Luego, otra cosa que Marta me ha comentado es que es más importante ser constante, y ella lo ha visto enseguida, que intentar estudiar como mucho, porque luego lo que le pasaba es que si intentaba estudiar muchísimas horas por la tarde, al día siguiente estaba muy cansada y no rendía ni en el trabajo ni luego en el estudio. Entonces descubrió que hacer un horario un poquito más reducido le permitía ser más constante y mantener su rutina a largo plazo. Entonces ella me ha comentado que particularmente suele estudiar de 4:30 de la tarde a 7:30 de la tarde. De esa manera tiene como de 7:30 pues a 9 o 10 de la noche para hacer las cosas de casa, tareas, cena, comida, etcétera, y no estar tan agobiada. Y relacionado con esto, ella considera que es importante que si estudias y trabajas a la vez, normalmente, al menos desde su perspectiva, un día de descanso no era suficiente. Entonces ella estudia de lunes a viernes todos los días, pero tiene el fin de semana libre para poder desconectar de verdad. Yo en esto coincido con ella, porque si yo, que no trabajaba a la vez que estudiaba la oposición, necesitaba mínimo un día y medio, vamos, me parece más que lógico que trabajando y estudiando a la vez necesites mínimo sábado y domingo completamente libre para poder descansar como es debido. Y bueno, luego también ella me ha comentado otras cosas sobre el tema de que es muy importante organizarte las vacaciones, sobre todo cuando empieza la convocatoria y hay exámenes, etcétera, para poder hacerlo de manera bastante estratégica, poder coger parte de las vacaciones para poder estudiar y parte para también poder desconectar, y cómo organizarte muy bien en ese aspecto también para poder abarcar todo. Así que nada, espero que os haya ayudado un poco a conocer su experiencia, pero ya os digo, os animo a compartir si tenéis otras experiencias en comentarios, porque al final, pues bueno, según vuestras circunstancias os puede servir su caso o os puede servir el caso de otra persona. La siguiente pregunta es: siento que de una vuelta a otra se me olvida parte del temario, ¿cómo hacías para retener todo? Vale, lo primero que quería decir sobre esta pregunta es que me parece perfectamente normal. O sea, lo normal es que entre una vuelta y otra del tema, sobre todo si son las primeras vueltas que das a ese tema, lo normal es que no hayas retenido todo. O sea, si entre una vuelta y otra retuvieses todo, aquí todos tendríamos plaza. O sea, sería muy fácil. Así que lo primero de todo es decirte que me parece normal. A mí también me pasaba cuando me estudié el tema por primera vez. Al principio te parece que te lo has estudiado genial, que lo has retenido todo súper bien, pero solamente la semana siguiente, cuando lo vuelvas a repasar, te des cuenta que recuerdas la mitad, o menos, o más, no lo sé, pero no vas a recordar el 100% del tema. Entonces, bueno, lo primero que creo que hay que normalizar, que esto es normal. Hay quien retendrá un poquito más, quien retendrá un poquito menos. También es verdad que tienes que prestar atención, porque si llega un punto en el que notas que no avanzas, es decir, que entre vuelta y vuelta no vas reteniendo un poquito más cada vez, algo está fallando. Pero sí que os comento un par de cosas sobre esto. Creo que aquí es importante, sobre todo para no desmotivarte y tirar la toalla, es que te centres en lo que sí que te has acordado, ¿vale? Porque esto también te va a motivar un poquito más, porque si nos centramos únicamente en no me acordaba de esto, no me acordaba del otro, vale, pero seguro que te acordabas de algo. Entonces, que un poco te centres en eso, y también que lo sigas repasando para, aunque te hayas acordado, no lo olvides para la siguiente vuelta. Aquí yo siempre destaco que yo no hice un sistema de vueltas porque me parecía que esto iba a ser más grave, sino que siempre destaco que yo hice un sistema mixto. No era ni arrastre ni vueltas, era como una mezcla de ambos. Entonces lo que intentaba es siempre en la semana, aunque estuviera viendo tema nuevo, sobre todo al principio, que siempre todo es nuevo, intentaba siempre reservarme unas tardes o unos días para repasar exclusivamente. Os voy a poner un ejemplo. Yo me había estudiado toda la Constitución y en la academia todavía estamos viendo la Constitución. Entonces yo lo que hacía es, durante la mayor parte de la semana, estudiaba algo nuevo, por ejemplo la Ley 39, que iba a ser como lo siguiente que íbamos a ver, y un día o 2 días antes de la academia volvía a repasar la Constitución, que todavía la estábamos viendo en la academia. Esto podría ser un caso. Otra forma puede ser que dediques las mañanas a ampliar temario y las tardes a repasar. Esto... creo que aquí entra un factor muy importante, que es planificarte bien para que no pase demasiado tiempo desde que ves un tema hasta que lo vuelves a ver. Entonces aquí creo que la planificación es fundamental. Puedes planificarte mes a mes y después desglosarlo un poquito más en detalle semana a semana según vayas viendo, pero tener al menos
una planificación mensual un poquito más genérica, incluso a 2 meses vista. Otra cosa que te puede ayudar también por el tema de los repasos, llevar un control de las vueltas, de qué es lo que tienes que repasar más, qué es lo que tienes que repasar menos. También funciona muy bien es llevar un registro del temario y de las vueltas en una hoja de cálculo, por ejemplo, que es muy fácil de hacer. Y bueno, yo de esta manera, por ejemplo, me imprimí los temas y los tenía puestos en el tablón que tenía delante del escritorio, y lo que iba haciendo, sobre todo cuando se acercaba el examen, era ir marcando con una rayita cada vez que repasaba ese tema. De esta manera, de manera visual, yo en la hoja podía ver qué temas tenían más rayitas y qué temas tenían menos rayitas. Y de un simple vistazo vas a poder ver qué temas llevas más flojos, has repasado menos y por tanto vas a saberte peor. Y bueno, la idea es ir acortando cada vez más el tiempo que pasa entre que repasas un tema y lo vuelves a ver. Y la idea es que cada vez que repases vayas notando, uno, que has retenido más, y dos, que cuando haces el tipo test después de haber repasado ese tema, pues que cada vez te sale mejor. Vale, la siguiente pregunta es: ¿alguna técnica de estudio para memorizar listados largos de competencias, por favor? Yo tuve una profesora, en la primera academia en la que estuve, tuve una profesora de Constitucional que esto nos lo explicó súper bien y le doy gracias porque me sirvió para todo el resto de la oposición. Y bueno, he rescatado mi tema de competencias transcrito a mano, que no sé si lo veis bien ahí, pero es mi tema de competencias del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y lo he usado un poco para refrescar la memoria y comentaros como los puntos clave para mí que más me ha ayudado. Bueno, lo primero a destacar, por ejemplo, el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana tiene la friolera de 36 números de competencias, o sea, un listado de 36 competencias, y después hay más artículos que desarrollan aún más el tema de las competencias. Y es una de las cosas que más preguntan en los exámenes tipo test, así que es fundamental. Es un rollo, es mega largo, pero es que te lo tienes que saber, o sea, es lo que va a marcar la diferencia respecto a otra persona. Yo esto me lo repetí a mí misma para motivarme, porque de verdad que es un rollo. Entonces, bueno, os enseño. No sé si se verá por aquí, entonces os pondré si no aquí una foto. Pero bueno, lo primero me acuerdo que nos dijo esta profesora es que de ese listado gigante de 36 puntos, que nos fijáramos porque había una serie de competencias que son muy cortitas, que son las que yo tengo subrayadas en amarillo. Y que esas fueran como las primeras en memorizar, porque son las más fáciles de memorizar y eso te va a motivar un poquito. Entonces yo lo que hice fue que esas en particular me las subrayé en amarillo para destacarlas y digamos que eran como mi punto de referencia. Entonces yo me aprendí las competencias antes de eso y después de eso, pero yo tenía ese punto como, para mí eran como la boya, ¿no? Como la boya que tienes en el mar, pues para mí eran estas competencias y por eso me las marqué en amarillo. Después, como veis, tenía marcadas ciertas palabras clave. Es verdad que memorizar el parrafito de cada competencia tal cual literal, siendo tantas las competencias que hay, es muy complicado. Pero lo que no es tan complicado es al menos saberte las palabras clave, las palabras que les diferencian de otras competencias, etc. Entonces aquí vais a ver, por ejemplo, que en el primer punto pues tengo destacado instituciones de autogobierno. ¿Vale? Es más fácil memorizar instituciones de autogobierno que memorizar organización de sus instituciones de autogobierno en el marco de este estatuto. Luego, por ejemplo, en el segundo punto tengo marcado conservación, desarrollo y modificación. ¿Por qué? Porque derecho civil foral valenciano es algo muy particular que sí o sí vas a saber que es una competencia de la comunidad autónoma y no del Estado. No tiene sentido que el Estado tenga competencia en derecho civil foral valenciano. Pero lo que no es tan obvio es las 3 palabritas que le preceden y que es probable que te las cambien en el tipo test para pillar. Entonces por eso yo me subrayé esas palabras y no lo otro. Entonces para que entendáis un poco cómo lo hacía. Y bueno, en general que busquéis palabras clave, palabras que os destaquen, que os llamen la atención para recordar esa competencia en particular. Y sobre todo que subrayéis las palabras que veáis que de cara al tipo test suelen modificar más, las suelen cambiar por otras parecidas, etcétera, para que nos pillen ahí. Esto de todas maneras yo os digo que conforme vas haciendo exámenes y conforme lo vas repasando, cada vez lo vas subrayando más y lo vas manchando más y se te va quedando más. Otra cosa que destacaría es el tema del código de color. Yo en particular todo lo que eran excepciones lo ponía en color rojo, es decir, por ejemplo, sin perjuicio de lo que dispone todo eso lo tenía en color rojo y lo diferenciaba de la competencia en sí. Esto va a hacer que de manera visual
distingas de ese párrafo que tú en la ley lo ves ahí todo junto, pues aquí de manera mucho más esquemática tienes diferenciado la competencia en sí de la excepción, por así decirlo. De manera que, bueno, llega un punto en que a lo mejor con repasarte la competencia ya te acuerdas de la excepción. Y luego en color rosa, por ejemplo, yo destacaba pues las cosas donde veía que me equivocaba o que me podían confundir con otra competencia, etc. Y pues estas son cosas que iban surgiendo pues de las clases de la academia, que nos lo iban comentando, que yo veía que lo fallaban los test, entonces me lo apuntaba, etcétera. Pero que no tengáis miedo de trabajar sobre ese listado, de no estudiaroslo directamente de la ley, porque eso no, es que no hay quien se lo estudie, es muy pesado. Que no tengáis miedo de desglosarlo, de organizaroslo a vuestra manera, con colores. Yo creo que eso es la clave. Y bueno, lo siguiente, y aquí viene lo que es duro realmente, y es que yo lo memoricé escribiéndolo tropecientas veces. Es decir, yo a lo mejor me reservaba una tarde de estudio entera solo para el tema de las competencias. Y me repasaba tanto las de la Constitución Española como las del Estatuto de Autonomía. Y bueno, aquí vais a ver que aparte de esos apuntes que eran los que, digamos, yo tenía para estudiar, aquí en una libreta lo tengo otra vez todo escrito, todas las competencias. Y luego lo hice muchísimas veces en sucio. Y bueno, al final lo que hacía es memorizarlo en mi cabeza y después forzarme a escribirlo. Seguramente al principio no te salgan todas, no te acuerdes de todas, pero a base de repetir y repetir yo lo fui memorizando y eso es así. Y bueno, eso es un poco todo lo que hice para el tema de competencia. La siguiente pregunta es uno de mis temas favoritos, que es cómo conseguías concentrarte y no distraerte tanto. Pues este es un tema que la verdad que he tocado bastante, pero me apetecía volver a refrescar y porque creo que al final es la clave para el tema del estudio. Sin concentración no vas a poder rendir bien, no vas a poder retener bien y sin eso da igual todas las técnicas de estudio que sepas, todo, porque si no te concentras estás perdido. Entonces, bueno, al final también creo que es un tema muy personal porque la forma que tiene una persona de concentrarse puede ser diferente a otra que se concentra al mismo nivel. Pongo un ejemplo muy claro. Hay quien se concentra con los cascos estos aislantes de sonido en completo silencio y hay quien se concentra con un poquito de ruido de fondo, con un poquito de música de fondo, etc. Entonces, con ese ejemplo os lo digo todo, así que lo que voy a contar a continuación voy a intentar que sea de la forma más genérica posible y menos sobre mi caso particular, que tengo una manera muy particular de concentrarme. Entonces, bueno, el primer paso para la concentración sería que tienes que conocerte. Tienes que saber qué es lo que te desconcentra para saber cómo concentrarte. Aquí te propongo dos actividades. Una es que en el momento que estés estudiando y algo te desconcentre, lo anotes en una hoja para ser consciente de ello. Por ejemplo, me llega un mensaje al WhatsApp o mi madre ha entrado en la habitación a preguntarme no sé qué, entonces ya he perdido el hilo de lo que estaba haciendo, ¿vale? Hasta que no identifiques esas cosas que te desconcentran, no vas a saber cómo ponerles remedio, es decir, cómo concentrarte y evitarlo. Entonces yo diría que ese es el paso más importante. También, si no lo quieres hacer en el momento que estás estudiando, puedes sentarte una tarde a reflexionar y a pensar en todas esas cosas, pero yo sí que te forzaría como a escribirlas en un papel. Y el segundo paso, una vez que te conozcas y veas qué cosas son las que te desconcentran, es que busques la manera de ponerles solución, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del móvil, para mí, personalmente, eso es algo que a mí me pasaba. Y yo tenía que dejar el móvil fuera de la habitación. Era la única manera, sobre todo al principio, de concentrarme. Y daba igual que lo pusiera en silencio, que lo pusiera en no molestar, porque iba a tener la tentación de coger el móvil. Entonces yo lo que hacía es dejarlo en el descansillo fuera de mi habitación o directamente en el piso de abajo. En casa de mis padres antes tenían 2 pisos. Entonces lo dejaba abajo. Entonces simplemente por la pereza de levantarme e ir abajo por él, pues ya no vas. Entonces, por ejemplo, esto es algo que yo hice. Luego, por ejemplo, a mí el silencio sepulcral, pues tampoco es que me encante. Yo a lo mejor prefería tener un poquito de música de fondo, algo de fondo como que esté ahí. Y escuchaba mucho un canal de música que se llama Lo-Fi Girl, que bueno, si veis mis vlogs de la época lo sabéis, pero a mí eso me ayudaba mucho. Y otra cosa que me ayudaba, por ejemplo, también a veces cuando estaba muy desconcentrada, es tener la presión grupal. Y para eso lo mejor es irte a la biblioteca porque vas a estar rodeada de un montón de personas que están estudiando como tú. Y eso al final, a mí esa presión me hacía concentrarme también mucho y vencer un poquito la pereza. Entonces, primer paso, conócete qué cosas te desconcentran y piensa cómo les puedes poner remedio. Luego, lo siguiente diría que es tener una rutina pre-estudio muy marcada, un ritual previo al estudio. Sinceramente creo que esto aplica también, por ejemplo, en el trabajo. Tener una rutina antes de ir a trabajar
creo que te hace enfocar el día de trabajo de forma muchísimo mejor. Y lo mismo a mí me pasa con el estudio. Por ejemplo, para mí era importante madrugar, aprovechar al máximo la mañana, entonces intentaba siempre acostarme y despertarme a la misma hora, despertarme, desayunar, vestirme, etc. Todo eso me ayudaba a no desconcentrarme. Por eso es tan importante que te conozcas a ti mismo. Otro punto que yo destacaría aquí es el tema del café, de la cafeína. El café está demostrado que ayuda a la concentración. Si te sienta bien, te gusta y tal, yo te recomiendo que estudies con tu taza de café en la mesa. A mí esto me ayuda muchísimo. Yo ya no sé si era efecto placebo o qué, pero es de verdad que me sigue pasando a día de hoy. O sea, yo cuando me tengo que poner a trabajar en serio, cuando tengo mucho trabajo que hacer ahora en la oficina, etcétera, y a mí eso me concentra muchísimo. Puede ser que a ti sea un matcha, puede ser que a lo mejor si no te gusta beber café o no quieres tomar cafeína, sea hacerte un batido de fruta, qué sé yo. Y ya os digo, ahora lo sigo haciendo. Entonces para mí era parte del ritual de ponerme a estudiar, me motivaba, me daba energía y me daba más ganas de estudiar. ¿Qué estudiar? ¿Cuándo estudiarlo? Creo que también es importante para concentrarte más. Por ejemplo, por las mañanas yo era muy productiva, entonces intentaba a las primeras horas de la mañana dedicarlas exclusivamente a memorizar cosas nuevas, que es lo que desgasta más, ¿no? Entonces, pues de cara a las últimas horas de la mañana o de la tarde, que era cuando yo estaba más desconcentrada, intentaba hacer cosas más dinámicas. Por ejemplo, repasar un tema o hacer esquemas o apuntes de un tema que ya me hubiese repasado, hacer flashcards, a ver de cómo me lo esquematizo de tal manera que lo pueda memorizar mejor, y como que era más entretenido porque ya no es estar tú delante de los folios sin más que repitiendo, sino que estás haciendo como algo activo, entretenido, manual. También puede ser, por ejemplo, con el tema del tipo test, pues hacerlo. Hay personas que prefieren hacerlo por la mañana porque están más frescas, y a lo mejor hay personas que, como yo, prefieren hacerlo pues a última hora, que estás más cansado, te apetece menos memorizar, pero al menos haciendo un test sientes que estás haciendo algo, que estás poniendo en práctica lo que has repasado. Pues yo siempre me hacía un tipo test y me ponía música de fondo y tal para hacer el test, y era como que, no sé, como que me era más ameno. Entonces también un poco conocerte en ese sentido de qué hacer en cada momento del día, qué hacer cuando estás desconcentrado. A lo mejor, oye, hoy no me estoy concentrando tanto, pero en vez de tirar la toalla, pues ¿por qué no pruebo a hacer un esquema? ¿Por qué no pruebo a hacer un caso práctico? O varío un poquito mi rutina para ver si así pues al menos hago algo. La última opción para mí siempre es, pues obviamente después de todo esto va a haber días en los que estés desmotivado, no tengas ganas, hayan pasado ciertas cosas en tu vida que te impidan concentrarte. Entonces también hay que saber cuándo parar, cuándo está bien que te tomes una tarde libre, te vayas por ahí, te despejes, siempre que luego vaya a ser para retomarlo con más fuerza y no como una excusa para no hacer nada. Entonces bueno, que también eso. Creo que ahí también es importante ser honesto con uno mismo y ver cuándo estás tirando de vaguerío, por así decirlo, y cuándo estás tirando de, oye, ya he hecho mucho, creo que estoy saturado y creo que necesito parar y recargar pilas. Y luego, la última pregunta, y este tema quiero finalizar con esta porque creo que es un tema muy importante, que de verdad recibo muchas preguntas, nunca las contesto, no vais a ver que si os contesto es diciendo que no os puedo decir una respuesta. Y es, las últimas vueltas antes del examen, ¿en cuánto tiempo las hacías? También me habéis preguntado mucho cuánto tardaba en estudiar un tema, cuánto tardé en dar una primera vuelta, cuánto tardé en sacarme la posición. Y bueno, aquí mi consejo sinceramente es que no busques ese tipo de respuestas, porque lo que yo tarde en estudiar un tema no significa que sea lo que hay que tardar en estudiárselo. Cada persona tiene un ritmo diferente, cada persona es un mundo. Que yo diga aquí cuánto tardé en memorizar X tema es absurdo, porque yo tardé eso y tú puede ser que en ese tiempo no memorices ni la mitad o memorices el doble. O sea, entonces no tiene sentido compararse. Yo la verdad que esto jamás pregunté a nadie cuánto tardaba en estudiarse nada. Estas cosas de compararnos entre nosotros y tal, yo creo que al final juegan en tu contra. Yo te animo a que, sobre todo al principio, hagas como un periodo de prueba. Es decir, tú al principio estudia, ponte, oye, voy a empezar estudiándome la Constitución, voy a ir paso a paso, artículo a artículo, hasta que lo haya memorizado. Lo que tardes da igual, porque intentar memorizar algo en un lapso de tiempo, cuando es la primera vez que lo haces, es que no vas a saber hasta que no te pongas a ello cuánto vas a tardar. Entonces yo siempre digo que el primer mes, los primeros 2 meses opositando, los cojas como de prueba. Sí que puedes llevar un registro de, vale, hoy he estudiado tantas horas y me he estudiado esto. Sí que está bien que lleves un registro para conocerte a ti y para saber un poco cuánto te puedes planificar cada día, pero que
no intentes memorizar algo en un determinado periodo de tiempo, sino que te des el tiempo que necesites para memorizarlo. En el momento te va a parecer a lo mejor que pierdes más tiempo que otra persona, que te cuesta más que otra persona, que no, que toca hacerlo más deprisa, pero yo creo firmemente que a largo plazo lo habrás memorizado mejor si lo haces a tu ritmo que si intentas hacerlo al ritmo de otra persona. Y pues no, es que a lo mejor me tiré un mes solo estudiando la Constitución, o sea, y estoy hablando de que yo solo estudiaba, no estaba trabajando ni nada. Pues no me planteé en el momento si era mucho, era poco. A mí me parecía ya una barbaridad memorizarme la Constitución entera en ese momento. No me planteé todo lo que me quedaba por memorizar, porque es que me hubiese dado un ataque de ansiedad si llego a ver la pila que me tocaba estudiar. Entonces yo os recomiendo que es ir al día, ir conociéndoos, ir apuntando. Sí que llevar un registro puede ser muy útil para conoceros, para poder planificaros cuando ya llevéis un tiempo visitando, aprender a planificaros bien. Y no sé, que poco a poco también iréis cogiendo soltura, cada vez os irá costando menos estudiar cada tema, tendréis más fluidez, más rapidez. Y que no os comparéis con otras personas con el tema de los tiempos, del número de temas, etc. Si te comparas es para revisar tu método de estudio, para ver dónde estás fallando, qué puedes mejorar. Ahí está claro que sí, pero no en compararte en cuanto a tiempos, en cuanto a rapidez, porque ya os digo, creo que es algo muy personal. Y bueno, hasta aquí el primer vídeo de Opoconsulta. Intentaré hacerlo mensualmente para que tengáis este vídeo de forma regular en el canal. La verdad que al principio lo iba a hacer en formato vertical, en formato corto, pero me he dado cuenta que iba a hablar demasiado y que al final donde me siento más cómoda es aquí en YouTube. Y también creo que así el vídeo como que permanece más en el tiempo y es más fácil volver a él para las que queráis enviárselo a otra persona o lo que sea, creo que es lo más sencillo. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya ayudado de alguna manera. No sé si han sido pocas preguntas o muchas las que he contestado, creo que han sido pocas, pero es verdad que he hablado mucho. Entonces espero vuestro feedback en comentarios. No sé si os gusta que sean menos preguntas pero profundizar más como he hecho hoy, o si preferiríais a lo mejor que fuera un poquito más dinámico y que fuera más rápido con las preguntas para poder abarcar un poquito más. Os voy a recordar también por aquí que en el resto de redes sociales mi usuario siempre es por aquí, y que me podéis encontrar también en Instagram y en TikTok, donde sube contenido un poquito diferente a lo que subo por aquí, así que podéis echar un vistazo y ver si os gusta, sobre todo por stories. Intento ser más cercana con vosotras, manteneros más actualizadas de mi día a día, etcétera. Así que si queréis enteraros un poco de todas las cosas que planeo, todo lo que os pregunto y tal, siempre suele ser por stories, así que os recomiendo seguirme por allí para no perderoslo. Y nada, que nos vemos pronto en el próximo. Un beso enorme y muchísimo ánimo si estás con el tema de la OPO.